Bueno, ¿para qué es importante hablar de autismo? ¿Por qué piensan que es importante hablar de autismo? Lo que se les venga a la cabeza. Como para visibilizar los distintos neurotipos. ¿O qué apoyos necesita cada persona? Bueno, entre algunas de las cosas que dijeron ustedes, ya se me vino el modelo médico hegemónico, por ejemplo, y el modelo social de la discapacidad. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Todos? Bueno, la charla terminó acá. La semana pasada, o hace 2 semanas, salió este nuevo estudio, que son de los Centros Diagnósticos y Estadísticos de Estados Unidos, que es donde nosotros nos basamos, porque la prevalencia y los estudios de prevalencia argentina, hay uno solo en Santa Fe, bastante viejo, que es 1 de cada 120, pero en Estados Unidos el último es 1 cada 36 niños en edad escolar, esto más o menos es entre 4 y 8 años, tiene autismo. Y este valor o esta estadística viene creciendo en los últimos 20 años de forma exponencial. De forma equívoca, muchos autores hablan de la epidemia del autismo o de una pandemia del autismo. Está bastante mal referirse así. Pero sí hay un aumento sideral y es como 1 de cada 36, hablaríamos más o menos de 1,5 millones de autistas en Argentina y más de 100 millones en el mundo. Es un montón. Los últimos hallazgos informados en este informe de CDC muestran un aumento con respecto al último informe, que era de 1 cada 44. Ese era el valor que teníamos hasta hace 3 semanas. Y desde que estos CDC comenzaron a recopilar datos, las estimaciones de prevalencia se han disparado de 1 en 150, cuando estamos en el año 2000, y ahora 1 en 36. Cuando yo empecé a estudiar era 1 cada 200, después 1 cada 150... y así aún en 36, yo creo que es un montón. Pero no tenemos como esos valores acá. En Autismo Europa tampoco tienen tantos estudios, pero se basan 1 en 100. Y la Organización Mundial de la Salud sigue tirando una data vieja que es 1 en 160. Pero si nos queremos basar en una data actualizada, Estados Unidos habla de 1 en 36. Y ahora, ¿por qué es importante hablar de autismo? Unas las refirieron recién. ¿Y por qué más? Para romper estereotipos y prejuicios. Me quiero quedar con eso porque lo quiero profundizar después. Sí. Y cada vez, entre estas... No sé si hay pocas investigaciones, pero cada vez hay más investigaciones basadas en el modelo médico hegemónico, como los criterios diagnósticos también, que no están hechos por autistas, están hechos por gente que observa y juzga al autismo como un decálogo de déficits, digamos, falta de carencia y ese tipo de cosas. Entonces cada vez hay más autistas que empiezan a investigar ellos mismos. Bueno, dijeron recién para romper estereotipos. ¿Hay como alguna teoría de por qué vaya aumentando cada vez más o porque capaz se visibilizó más y ahora está más estudiado? Ahora vamos a seguir con eso. Pero sí, esa es una de las variables las más importantes tal vez. Sobre todo los medios de comunicación, internet, que hayan mejorado las evaluaciones diagnósticas para el autismo, pero para mí, que acompaño hace 20 años, Malu también, a personas autistas y sus familias, no cierra solamente eso. Recién dijeron para eliminar prejuicios, barreras, obstáculos y demás. ¿Conocen la resolución 311? Resolución 311/16, la única provincia que adhiere hasta ahí, ¿cuál es? Córdoba. Tiene que ver con educación inclusiva y justamente todo lo que es educación inclusiva y discapacidad en Córdoba tienden más a ir para la escuela especial y no tanto para la integración. Esta resolución es una resolución del Consejo Federal de Educación, por lo tanto obliga a todas las provincias que tengan que adherir, pero respetamos porque somos un país federal que puedas adherir desde otra normativa. Y la normativa de Córdoba es la peor de todo el país, porque tiende a insistir con un modelo más de exclusión. Las escuelas especiales, si bien no tenemos nada en contra, no son para todos los chicos con discapacidad, porque si no es como
Si sos ciego, vas a la escuela de ciegos. Si sos motor, vas a la escuela de motor. Si sos autista, vas a la escuela de autistas. Y terminamos olvidándonos de este paradigma de la inclusión o de la convivencia en la diversidad, que es a lo que apuntamos porque literalmente son tantas las personas autistas y tantas las personas con discapacidad que el propósito es la inclusión, no es la segregación. Sí, yo tengo mi primo, tiene síndrome de borderline. Yo no soy de Córdoba capital, pero también soy de Córdoba, y en la ciudad donde vivo mi tía muchas veces ha tenido que amparar una ley, no me sale, una ley de amparo para que lo puedan recibir en una escuela normal, porque hay una sola escuela de discapacidad, que van toda gente con distintas discapacidades, que está sobrecolapsada porque no hay más lugar, y es una ciudad grande donde vivo, y toda persona que tiene discapacidad no tiene que ir a esa escuela. Y no se usa ningún modelo para incluirlo en una escuela normal. Entonces seguimos como no visibilizando y no hay diversidad, porque claro, no los incluimos con las personas normales y los tenemos que mandar con los discapacitados. Y si hay algún discapacitado en el aula, siempre el alumno se queja, los padres se quejan, porque es un problema para los demás chicos, en vez de visibilizar y buscar la inclusión. Y entender también que se celebra la diversidad y que literalmente si conviviéramos desde chiquitos con personas con discapacidades, sería todo mucho más fluido, ¿no? Sí. Dijiste dos palabras para modificar. La escuela normal, que si bien todavía sigue en algunas escuelas de Capital Federal, dice escuela normal número 10, sí. Ya te fijas desde ahí, o sea, hoy decimos escuela común, también igual es raro, y después la normalidad y otra cosa más dijiste. Bueno, no importa. Pero ¿saben ustedes cuántas escuelas tiene que recorrer una familia de una persona autista para encontrar una vacante para poder ser incluido en una escuela normal o común? 37 escuelas recorren, entre 37 y 42 escuelas para conseguir una vacante. Así que imagínense el nivel de estrés familiar, o sea, ahí sí hay muchas investigaciones que muestran que el estrés familiar en familia que tiene un hijo con discapacidad es altísimo, pero si tenés un hijo autista es mucho más alto que cualquier otra discapacidad. Y entre el estrés entre madres y padres, ¿quién tiene el estrés más sobrelevado? No. Y se asemeja al nivel de estrés de los soldados en guerra y de los soldados que vuelven de la guerra. Esas son las investigaciones que hacen después entre cruzamientos. Así que las comparto. Pero eso tiene que ver justamente con las barreras y obstáculos que encontramos en los entornos. Y esta resolución, que es nacional, nos dice justamente eso, que para poder incluir y convivir en la diversidad o en la neurodiversidad, vamos a tener que, digamos, como empezar a listar los obstáculos que encontramos en cada una de las instituciones. Por lo general los obstáculos son más prejuicios y son más mentales. Los más complejos de erradicar son los mentales. Así que con esto que vos dijiste, de que hay padres que se quejan de un alumno con discapacidad en el aula, no sé si vieron que se viralizan muchas notas de esas, ¿no? El año pasado una escuela de Pilar cerró sus puertas porque una semana anterior había echado a 8 familias que tenían un hijo con discapacidad en la escuela. Le dijeron en el 2023 ya no más, porque nos baja la vara educativa. Las familias de esa escuela no querían que echen a esos chicos, entonces al otro día, a las 8 de la mañana, hicieron un abrazo solidario y abrazaron toda la escuela, así que callaron los medios. Nosotros empezamos a juntar firmas, se juntaron 50.000 firmas para que le devuelvan la vacante para el 2023 a esta familia. La escuela decidió cerrar directamente. Se armó mucho lío acá. Así que seguramente en 2 años sale con otro nombre, otra nueva empresa. Pero al menos yo lo que pensaba que fue bastante triste cuando nos enteramos que la escuela cerraba, porque el propósito de juntar firmas y quejarnos y visibilizar o ir a los medios no era ese, pero a mí particularmente me gustó el hecho de que los alumnos sepan que eso no fue sin consecuencia lo que pasó. Dije, bueno, algo deben aprender, algo van a aprender, pero es bastante triste que cierren la escuela. Y obstáculos y prejuicios que hayan tenido ustedes o que hayan escuchado. Yo quiero saberle a María una cosa sobre lo que estás contando. Yo me acuerdo que en mi colegio sí había bastante aceptación de diversidad y todo eso, y una vez tuve una charla con una profesora y la profe medio como que me compartió su opinión, que ella estaba como en contra de eso, y yo le escuché lo que ella me explicaba,
Y en realidad el punto que ella decía era un poco cierto, que ellos como docentes no habían tenido preparación para poder trabajar. Ustedes como psicólogos todas, ¿no? Y los padres tienen hijos con discapacidad, directamente le dicen, más ser un hijo discapacitado, lees este libro. No, nadie está formado. Pero el Estado no da ninguna capacitación, nada a partir de esa resolución. Mira, además de las capacitaciones, una de las cosas que yo creo que funciona mucho más, tipo el traje a medida y todo lo que es como artesanal, las buenas costumbres, iba a decir, como las buenas voluntades, y que cada docente se forme particularmente por ese alumno. Porque vamos a ir viendo más adelante que hay una frase muy conocida que dice: si conociste a una persona autista, conociste a una persona autista. Como que vayamos con eso, con los prejuicios del autismo. Son esos chiquitos que no hablan. ¿Qué más? También como ella decía, la formación de cada docente, como profesora en partido, también yéndonos a lo que es el espectro autista, es muy difícil llevar a una formación completa que abarque a todos. No, la formación tiene que ver con liberar prejuicios, digamos, es eso. Y en docentes, por ejemplo, se busca en la actualidad un paradigma que albergue y contemple todas las diferencias. Está DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que es una nueva formación que pocos docentes la tienen, pero buscan que cada evaluación, por ejemplo, vos como alumno puedas elegir 4 formatos de evaluación. Uno que es más visual, otro que es más verbal, otro que es más escrita, pero que cada alumno lo elija y lo entienda. Entonces, esto es lo que habla y lo que nos muestra para el día de mañana, es que no hace falta tener un PPI, este plan pedagógico individualizado porque tenés discapacidad, sino que todos podrían tener un PPI sin tenerlo, porque todos aprendemos distinto. Diseño universal de aprendizaje, está bueno para aprenderlo. ¿Otros prejuicios en relación al autismo? Cuando yo estaba haciendo las prácticas, las pasantías en secundario, las estábamos haciendo en un centro de atención primaria de la salud que funcionaba también como escuela y tenía a cargo guarderías en los barrios más pobres de Villa María, que es mi ciudad. Y nos llega un caso, yo en ese momento estaba haciendo pasantías de trabajo social, así que también estaba en la junta de trabajadores sociales, nos llega un caso de un niño que creían que había sido abusado. El niño no hablaba, no tenía ningún tipo de contacto visual, una serie de síntomas que las maestras de la guardería tomaron como abuso sexual. Vamos a la guardería, estamos con el niño, todo, y realmente era así, pero a la hora de hacerle el análisis médico no había sufrido ningún abuso sexual, entonces empezaron a indagar por otro lado y llegaron al diagnóstico final de que era autista. Pero ¿qué pasa? La familia está en una villa, es familia que no tiene dinero y los estudios le salían muy caros y no se hacían en la asistencia pública. Entonces, ¿qué le dijeron de la guardería? No, bueno, ustedes no le hacen los estudios, no lo llevan a una guardería especial, acá no lo podemos tener así, sin que hable, sin que juegue, Bueno, en Buenos Aires capacitamos los centros de primera infancia para que sean las docentes de ahí o los cuidadores de ahí quienes puedan hacer diagnóstico temprano y derivado. Pero no siempre es tan necesario gastar 100 lucas o 200 lucas en una versión diagnóstica, porque el diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico todavía. No hay un análisis de sangre, una neuroimagen o una foto de tu cerebro que diga, este es autista. Digamos, si bien hay muchas diferencias que están comprobadas científicamente, no hay estudios todavía que analicen o que den el diagnóstico, así que es observable. Esos chiquitos que no hablan, que no pudieron ir a una escuela común. También hay algo que me da mucha bronca, que se le diga, pobrecito el nene, y el nene capaz tiene 30 años. Entonces, infantilismo y la discapacidad, sí. Eso no solamente ocurre en autismo, sí. Puede ser que son estúpidos o que no aprenden o que tienen dificultades al aprender. No aprenden, no juegan, y la realidad es que esa es la mirada mía, que es una perspectiva de que para mí los autos tienen que, digamos, como funcionar en una pista para autos. En cambio, si yo hago esto con la ruedita, no es un juego, bueno, no es un juego para mí, pero tal vez sí es un juego para esa persona. Que no empatizan. Que no empatizan. Que no miran a los ojos, que no sienten nada, que son hombres, que son niños, tengo una lista. Que gritan, que regulan, que no tienen relaciones ni sexualidad, y que
que siempre corre el riesgo de que tenga un ataque y no sé, que es una persona peligrosa. Que son todos muy inteligentes, que son todos genios. También, bien ahí. Bueno, eso tiene que ver con el síndrome de Asperger, no sé si escucharon hablar, que hasta el 2013 era una variante de los trastornos generalizados del desarrollo. Autismo, Asperger o TT no especificado. A partir del 2013 cambia esta noción y pasamos a diagnosticar como TEA. El diagnóstico médico es trastorno del espectro autista y ya no es más TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Y en el 2013, con este cambio, más tomando la noción de espectro, dicen que no hay diferencias significativas entre Asperger y autismo como para que haya dos diagnósticos distintos. Los autistas adultos fueron más allá y empezaron a investigar, y Hans Asperger, médico austríaco, que investigó a 8 niños dentro del espectro autista más ligado al perfil más Asperger, era nazi o participaba y era colaborador de un partido nazi, entonces el que no era Asperger lo mandaban a matar. Entonces muchos autistas dicen Asperger nazi, Asperger capacitista, porque las mismas madres, cuando nosotros empezamos a trabajar, era, mi hijo no tiene autismo, mi hijo tiene Asperger. Y muchos ASPIs han crecido con eso, ¿no? Sin embargo, yo banco la identificación, y yo creo que si una persona se quiere identificar como Asperger está bien, pero hay que entender que ya no es más un diagnóstico médico actualizado al menos. Y también, como los autistas son bastante inflexibles muchas veces y van a ir como a determinados puntos ligados a su monofoco, a su atención sobrefocalizada, ligado a su interés, a sus pasiones, si quieren bardear a los Asperger van a ir con todo y van a encontrar un montón de información que quizás desconocíamos los profesionales también. Muchas investigaciones se han centrado en investigar el papel también de los factores de riesgos ambientales. Escucharon hablar del mito de las vacunas producen autismo. No las vacunas, sino el mercurio que tenían las vacunas, sobre todo la triple. ¿Qué pasó? Hubo una investigación en Lancet, o sea, una mega revista, y después dijeron que esa investigación no tenía validez, le sacaron la matrícula al médico, pero fue tipo, publicaste ahí. Entonces fue como hay muchos padres que desconfían de que realmente, porque la mayoría de los rasgos autistas empiezan a los 18 meses. Hay un autismo que antes se llamaba autismo regresivo, que los chicos empiezan a tener desarrollo neurotípico y que a los 18 meses empiezan a perder habilidades. Dejan de mirar a los ojos, dejan de señalar, dejan de hablar, de decir las primeras palabras que habían empezado. Se cree que más que la vacuna, hay dos teorías, ¿no? Una tiene que ver con la primer poda neuronal. En nuestro crecimiento neurológico hay 3 podas neuronales. A los 18 meses, a los 6 años y a los 10, 12 años en la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés 18 meses, que las habilidades las estás recién empezando a tener y no están tan aceitadas ni son parte de un repertorio, al menos constituido, es más fácil que esas habilidades las pierdas cuando tengas una poda neuronal, porque justamente las neuronas siguen creciendo y nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central inteligentemente borra un par. Sin embargo, otros teóricos, sobre todo gastroenterólogos, empiezan a hablar de la microbiota y el autismo y cómo hay un estómago que es bastante sensible y la vacuna no sería la vacuna misma la que produce el autismo, sino que no están estudiando si todos los niños y todos los bebés pueden recibir esa vacuna en ese momento de la vida, o primero deberíamos estudiar cómo funciona su sistema digestivo antes de meterle una vacuna. Porque esa sería como la teoría de tenés un cuerpo que está teniendo una microbiota distinta, hay intolerancia al gluten, muchas veces intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche, que es la caseína. Sin embargo, tenés la otra, que las dietas curan el autismo, y eso como decís, no, las dietas no curan el autismo, pero muchas dietas libres de gluten y caseína mejoran la calidad de vida de muchas personas, sobre todo entendiendo que en los últimos años, así como creció el autismo, creció también la celiaquía. Y eso tiene que ver porque básicamente comemos facturas fumigadas. Así que tenemos glifosato, mercurio, gluten, hay un montón de factores ambientales que empiezan a ver como estudios. Y de glifosato hay un estudio que muestra que aumenta radicalmente la discapacidad del neurodesarrollo en bebés chiquitos a partir de en zonas donde hay más contaminación.
Y en casos, por ejemplo, cuando dos hermanitos tienen autismo, La genética. Bueno, eso es digamos, no sería como una causa, porque no hay una causa única determinada todavía, pero sí se sabe que hay genética involucrada, implicada, sobre todo por hermanos, por familia. Hay un documental de la BBC que hay una familia con 7 hijos autistas. Entonces, yo también atendí una familia con 5 hijos autistas, eran 7 autistas en la familia, y eso también es para estudiar. Pero no siempre la genética, digamos, como porque tengas un hijo autista significa que vos seas autista, pero hay algo que está bueno también que sepan, que se llama el fenotipo ampliado del autismo. Por un lado tenés el genotipo y por otro lado el fenotipo. Y el fenotipo son esos rasgos que vemos y observamos en mamá, en papá, en algún tío, en algún abuelo que podría haber sido Asperger hace un par de años. Quizás si no tuviera 80 ahora y tuviera 20, lo hubieran diagnosticado. Entonces empezás a ver un montón de características en la familia y la genética está sumamente implicada. Hay otros estudios que lo que dicen es que hay 166, entre 40 y 166 genes implicados para el autismo, pero todos tenemos esos genes. Solamente por qué se les despierta uno y otros no. Y esa teoría, porque no está confirmado, habla de los factores resilientes. ¿Qué tantos factores tenemos nosotros para responder efectivamente o de forma resiliente a los estresores? Son los recursos de afrontamiento ante el estrés. Entonces muchas veces se dice eso, que el autista en verdad recibe un montón de estresores que no puede procesar. Tómala esa para explicarla después. Bueno, y tenemos un poco lo que habíamos hablado antes del modelo médico hegemónico y el modelo social de la discapacidad. Modelo médico hegemónico, tenemos a los médicos que dicen lo que hay que hacer y nosotros obedecemos. Y además hay como muchos juicios en relación a que los criterios diagnósticos se construyen a partir de la falta. Y en el modelo social de la discapacidad lo que plantean es que la discapacidad no está en la mente ni en el cuerpo de las personas, sino que lo importante es identificar las barreras y obstáculos de los entornos, porque si no esa persona no va a ser incluida nunca, no importa la discapacidad que tengan, sino que importa el diagnóstico, sobre todo temprano, y la incorporación de apoyos que precise para cada área del desarrollo. Entonces, cada uno de nosotros podemos hacer cualquier cosa, depende de la cantidad de apoyos que necesitemos. A mí me gusta pensar como no es que la discapacidad venga del autismo o de la persona discapacitada, sino del entorno que no es posible capacitarse a las necesidades de esa persona. Ese es el modelo social, total. Sí. O sea, esperan que una persona se adapte a todo lo que necesitan los otros y no están o que hagas 40 horas de tratamiento por semana para que más o menos seas lo más normal posible y a partir de ahí puedas ser incluido. Modelo social de la discapacidad. Modelo médico hegemónico. Y el modelo social de la discapacidad es un poco lo que planteas. Y la resolución 311 te dice bien clarito, trabajes en cualquier institución, lo primero que tienes que hacer es, digamos, como recorrer toda la institución y decodificar y ver los obstáculos y barreras. Por ejemplo, no sé, centro de estudiantes. Te pones a hablar, tomarte un mate con uno y escuchás como, che, viste que a veces hay más discapacitados en esta universidad, ¿qué onda? ¿Qué hacen acá? Y vos ya sabés que, o no sé, ¿cómo se llama la capa de acá, o el capo de las universidades? El decano, ahí está. La ideología del decano, por ejemplo. Eso sería algo a indagar. Una nueva mirada establece la necesidad de pensar también políticas públicas desde el modelo social de la discapacidad acorde con la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. ¿Alguien leyó esta convención? Levanten la mano, ¿quién leyó la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad? Tristísimo, somos 3, 4, 5. No la leíste. 5 contra la furia. Y también es triste que haya una Convención de Derechos para Personas con Discapacidad porque ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con los derechos del niño y demás? Pero bueno, como justamente se vulneran los derechos a la educación, al trabajo, a la sexualidad, hay una convención sobre derechos que lo que hay son artículos. Artículos para el trabajo, para la sexualidad, para la salud, para la vida independiente. Y muchas veces lo que pasa es que los pibes autistas más 18 es un bajón, porque termina el secundario y de repente volvemos a foja cero. Los terapeutas nos sacamos la foto
qué bien que te acompañaste acá, te recibiste, qué sé yo. Lo damos de alta porque por lo general muchos profesionales no quieren trabajar con adultos. Cada vez son más los que trabajan con adolescentes, pero antes solamente era autismo infantil. Y esto tiene una explicación de que el autismo infantil era el diagnóstico antes, no era autismo nada más, era autismo infantil, creyendo que solamente afectaba a niños y que esas personas no crecían. A partir del año de vida, a partir de los 12 meses. Igual muchas madres refieren señales de preocupaciones desde el minuto 1, sobre todo con el sueño, con la regulación emocional, con la comida. Porque conozco un caso de un nene que tiene 2 años y lo llevaron a hacer estudios y demás, y en el centro especializado como que no le quisieron dar un diagnóstico así como tan firme, porque como es tan chiquito faltaba mucho desarrollo, entonces no lo querían detectar. A veces, muchas veces es fácil dar el diagnóstico de autismo, tipo, no habla autismo. Pero en los primeros años de vida es importante el diagnóstico temprano para la intervención temprana. Así que sea después de un par de años, darnos cuenta que la TEA o TDL, el trastorno del desarrollo del lenguaje, eso va a hacer con el tiempo y con la respuesta al tratamiento, lo voy a poder despejar el bosque. Yo prefiero tal vez un diagnóstico temprano, por más que sea acelerado, pero la no intervención es... Y además se pueden pensar apoyos sin diagnóstico también. Entonces, si el chico no habla al año, tiene que tener una evaluación fonoaudiológica. Antes eran los 2 años, pero ahora los CDC, estos centros que tenían la investigación, muestran la necesidad de que a partir del año de vida empiecen las consultas, porque eso evitaría mayor discapacidad a lo largo del tiempo, del crecimiento. Y tenemos esto del expertismo al colaboracionismo. Modelo médico hegemónico, el experto que te dice lo que tenés que hacer, y el colaboracionismo es el profesional que se saca las zapatillas y se sienta en el piso a jugar con el padre o a mostrarle cómo yo puedo jugar para motivar o propiciar habilidades de comunicación, de socialización. Entonces, no importa que sea psiquiatra, que sea psicólogo, que sea fonoaudiólogo, pero vamos a la casa de los chicos, vamos a la escuela de los chicos, nos sentamos a jugar con los padres. No pretendemos padres terapeutas, pero sí padres que estén formados porque están 24/7 ellos. Y en el modelo médico hegemónico, que tenía que ver cuando hablamos de TGD, esto es una definición más vieja del DSM-4, hablaba de 3 áreas afectadas: la comunicación en el lenguaje, el área de las conductas e intereses y la socialización. El DSM-5 lo que muestra es que la comunicación en el lenguaje y la socialización tienen que ser un único dominio, porque la comunicación social implica a 2 personas. En cambio, una persona puede hablar y puede hablar sola, pero no se está comunicando si habla sola. Y el paradigma más de la neurodiversidad no juzga tanto por su envase a las personas, sino que entiende que cada persona responde distinto al mundo, a los estímulos, al aprendizaje, siente distinto, aprende distinto. Tenemos un primer modelo que es más individual y biologicista, con sesgo de género, porque no había mujeres autistas, o si había una mujer autista era con una discapacidad terrible. Entonces eso también te alejaba de realmente hacer diagnósticos de autismo en mujeres, porque creías que no había. Y hay una escala, que es la escala A2, que es gold estándar para el diagnóstico de autismo, que tiene sesgo de género, porque fue creada y diseñada en este contexto. Es medicalizante, sin embargo no hay una medicación para el autismo. Hay medicaciones, hay antipsicóticos, hay reguladores de la atención, estabilizadores del estado de ánimo, pero no hay un medicamento para el autismo. Lo que se diagnostican, lo que se medican son síntomas. No es igualitario. Yo tengo una duda, porque he escuchado muchas veces de que el autismo en mujeres es muy distinto. ¿Y cuál sería la mayor diferencia que se ve? Yo sigo en redes, hay una TikToker que tiene autismo y busca visibilizar el autismo en mujeres. Sí, Sani. Y bueno, y cuenta que ella fue detectada de antes. Que bardeaban autistas a ella. A ella, sí. La bardeaban un montón. Sí, sí. Y la verdad que nunca entendí bien esa diferencia que hay entre los hombres y las mujeres del autismo, porque yo nunca había escuchado a una mujer con autismo. Ella fue la primera. Bueno, cada vez tenemos más consultas. Esas son las consultas que más crecieron para nosotros los profesionales, son adultos y adultas. Lo que
la teoría muestra es como que hay mayor camuflaje social. Entonces, como que, y esto es bien biologicista, ¿no? Se me viene esto de las como cerebros distintos entre hombre y mujer, me lleva a Facundo Manes, pero bueno. Hay muchos estudios que lo que muestran es que las mujeres tienen más posibilidad de interacción entre los dos hemisferios, por ende, habría más posibilidades de socializar, independientemente de que eso nazca o vos sepas lo que eso genera o lo que eso, cómo se hace y el efecto social que eso tiene. Entonces, como hay mayor inteligencia social en mujeres, biologicista y cerebrocentrista, muestran que las mujeres tienen mayor facilidad para camuflar sus síntomas. Eso, yo creo que las mujeres estamos más expuestas quizás a pertenecer a un grupo, a participar en lo social. Es como que uno va aprendiendo esas cosas, eso del masking, lo vas aprendiendo durante la vida y... Masking es camuflaje social, también. Y vas aprendiendo y terminás como actuando como las otras personas. Entonces es tan invisible porque sos como una persona, o sea, sos como los que tenés a tu alrededor porque los imitás. Hay adultos que dicen que ya me olvidé de cómo era. No sé. En una época se estaba discutiendo esto de también las cuestiones de roles de género, de cómo los niños varones suelen ser más activos y juegan más y qué sé yo. Entonces si un nene varón no juega, los padres directamente lo llevan a la consulta, tanto como la nena es más tranquila. Y eso tiene que ver con el síndrome de la niña buena. Como que está bien que estén calladitas y quietas y ahí tranquilas. Bueno, es un modelo más excluyente, se prioriza la cuantificación sobre la calidad, y esto está bueno, que es la protocolización del proceso. Muchos tratamientos más cognitivos o comportamentales buscan que vos entiendas el porqué de la conducta y que no vayas a medicar o juzgues o digas el embarazo no fue deseado, ¿no? Yo si me hacen esa pregunta me voy de esa consulta, porque ya está, chicos, esa pregunta no la hagan más. No pregunten, cuando hagan anamnesis no le pregunten a una familia si el hijo fue deseado, se lo pido por favor. Porque seguramente están en las planillas que les dan o que uno puede conseguir. Y bueno, seguimos como priorizando un modelo más psicoanalítico sobre el deseo y la culpa materna, que siempre fue la teoría del autismo, el por qué el autista es autista, por la falla en la diada madre-hijo y la falta de un deseo real de esta madre sobre su hijo. ¿El padre? La neurodiversidad aboga por entender el autismo como una variante de la normalidad, una expresión de la diversidad humana en vez de una patología. Ese sería como el cambio drástico en el modelo social de la discapacidad. Donde no está en minoría el autismo, 1 en 36, que hay una mirada más inclusiva ligada a la convivencia, que es más equitativo e igualitario, que está basado en derechos humanos y que se piensa en un traje a medida. Esto de que no es que porque tenés un diagnóstico, eso sería como diagnóstico, tratamiento, ¿viste? Porque tenés tal diagnóstico, fonoaudiología, terapia ocupacional, TCC, maestra integradora. Y el neurólogo o el psiquiatra nunca llamó al colegio para ver si el pibe necesita una maestra de apoyo, pero se la enchufó. Y así no estás involucrando el colegio tampoco. Y hay una investigación que está muy buena, que esta es de antes del 2013, que lo que decía es que si vos ibas a evaluar a un chico en la escuela, daba diagnóstico de TGN especificado o de autista. Si lo evaluabas en la casa o en el consultorio, TGN especificado, pero si lo evaluabas en el lugar donde a él más le gustaba lo que hacía, sea un deporte, algo ligado a diseño o lo que fuera que a él le guste, era más Asperger. Entonces, por eso es como que el espectro autista o el TEA viene a derribar esto, ¿no? Porque dependiendo de las evaluaciones que hagas en cada contexto, todos te dan distinta información. Y acá había algo también para modificar, que serían las señales de alarma o el riesgo para TEA. Que allá condicionás terriblemente a un padre si ya le habla de señales de alarma. Entonces llamamos ahora rasgos, señales, síntomas también suena medio patológico, pero serían más rasgos o características autistas, porque hay muchos adultos, ya sea por el trabajo que han hecho de camuflar sus necesidades y sus conductas, que tienen características y que tal vez no cumplen todos los criterios. Yo tengo un montón de características autistas, por ejemplo la hipersensibilidad auditiva. ¿Viste el ruido del ventilador del proyector? Pero lo filtro, porque estoy atento a ustedes. Pero había muchos de ustedes que no lo habían notado y ahora que se los marqué lo notan. Después las risas, que se muevan, levanten la mano, que saquen fotos. Hay un montón de variables estimulares en cada contexto donde uno tiene que tener cierto filtro para poder tener una conducta adaptativa. ¿Vieron que sonó una alarma hace un rato? Bueno,
ella nos comentó que era autista. Si ella hubiera empezado a gritar, por ejemplo, todos la hubieran empezado a mirar, pero la asociación fue directa. Entonces empezamos a escuchar a muchos docentes que dicen se levantó y pegó de la nada. No pegan de la nada a la gente, o sea, tuvo que haber pasado algo seguramente. Así que la lectura de las conductas no son tanto por su topografía, se levantó y me tiró de los pelos, sino que son más entendiendo la conducta como un iceberg. Que el iceberg por debajo del agua es mucho más grande que lo que se muestra por arriba. Entonces entendemos que hay un montón de desafíos que cada persona con autismo tiene y que hay que empezar a decodificar. Bueno, estos son como algunos de los... Falta de señalamiento, está el facto ahí, perdón. Falta de señalamiento, falta de contacto visual. Sin embargo, hay muchas personas que aprenden a mirar a los ojos o miran en el entrecejo, porque saben que si no me hinchas. Y vos no te das cuenta que estoy mirando en el entrecejo. Y voy aprendiendo cosas para ser más. Sino también tenemos esto de alinear autitos. Alinear autitos o caminar en puntas de pie tampoco no es que por eso vas a ser autista. Este tipo de cosas tiene que ver con las conductas restringidas o estereotipadas. Y que muchas veces tiene que ver con intereses y pasiones, porque a muchos chicos les gustan los autos, a otros, no sé, chicos, chicas, la historia, la geografía. No hay, yo creo que autos y dinosaurios es otro prejuicio también. Pero esta peculiaridad de lo importante, de lo fanático que me puedo hacer y de lo profesional que puedo ser de un tema en particular, o de varios temas, pero cuando me meto con un tema, y eso muchas veces puede ser muy lindo y otras veces puede ser bastante agotador, porque muchas veces el monotema y hablar siempre de lo que te interesa aleja a mucha gente. Consulta respecto a esto del monotema. ¿Hay algún estudio que pueda llegar a relacionar esto de, bueno, cómo el monotema puede ser, por ejemplo, un objeto transicional, servir como un objeto transicional? ¿Hay algún tipo de relación con Winnicott? No, me encanta Winnicott, pero no entiendo la relación que estás pensando ahora. Por decir algo, una tontera en realidad puede... O sea, que un nene esté con el autito todo el tiempo en la mano, ponerle para... O tenga ese interés que sea una especie de, entre muchas comillas, sublimación de un objeto transicional, de cómo ante la ansiedad, digamos, de problemas que puede, se encuentra en el hiperfoco algún tipo de seguridad como si fuese una suerte de objeto transicional. Sí, no tengo un estudio hecho entre Winnicott y autismo, debe haber estudiado varios, pero está bueno lo que planteas de buscar en determinados objetos, movimientos, la regulación de la ansiedad. La ansiedad es compañera de ruta en la vida de cualquier autista. Sobre todo la incertidumbre. La pandemia, por ejemplo, nos afectó a todos en una parte del cerebro que tenemos que se llama intolerancia a la incertidumbre, que los autistas venían afectándose un montón, de toda la vida. Sin embargo, a muchos autistas la pandemia fue como, me encanta este mundo. Pero sí, muchos stimulings y movimientos estereotipados sirven para regular nuestra ansiedad. Por ejemplo, el mío es como más sonarme los dedos. Pero podría ser como aletear, podría ser como jugar con el lápiz, jugar con los dedos. Mover la pierna y stimulings, movimientos estereotipados que sirven para regularnos, tienen un montón. Los labios, el pelo, la abdomen. Quiero pensando, ¿tu nombre? ¿El mío? Sí. Rocío. Quiero pensando un poco en lo que planteaste recién, ¿puedo? Que creo que por ahí la diferencia es que en el objeto transicional hay algo que tiene que ver con el objeto que me regula para la interacción, y en el tema de interés exclusivo tiene más que ver con un interés que no está tan relacionado con lo vincular con el otro, sino es algo que a mí me convoca. De lo que quiero hablar o lo puedo hablar o no hablar, lo que me convoca a mí es mi interés. Mientras que el objeto transicional sí es un elemento de seguridad para que yo pueda ir avanzando a nivel como más corporal. Está bien, bueno, pero hay una relación también, porque por ejemplo, en una escuela o si vos empezás a mover la mano, no, chicas, sentate bien, presta atención. Es como que no estoy entendiendo que esos movimientos, primero que no sé, niños chiquitos necesitan moverse para poder aprender. Y la escuela es como todo lo contrario, no entienden mucho de eso. Entonces, si sos autista y te mueves más, vas a ser más juzgado todavía. Entonces, poder entender que eso te ayuda para regularte. Incluso hay mucha gente que usa el celular para regularse también. Bueno, adultos autistas y autistas hablantes y no hablantes, ¿no? ¿Por qué nos llamamos a los adultos autistas hablantes y no hablantes a la hora de redefinir criterios diagnósticos? Tal vez porque suena un poco capacitista, estar como tildando, dándole como una característica particular, o este es muy autista, no es tan autista.
o alto funcionamiento, bajo funcionamiento, cosas que hemos escuchado durante años y que es nefasto seguir refiriéndonos al autismo desde esos lugares. Así que recuerden, el autismo es un espectro, no hay niveles de autismo, ya, sino que sos autista o no sos autista, y los niveles son de ayudas o apoyos que la persona autista necesita. Puede ser leve, moderado, severo, 1, 2, 3, pero basado en los apoyos, no en qué tan autista sos. ¿Cómo es un día en la vida de alguien que tiene autismo? La verdad es que no lo sé, porque deben ser distintos en muchas personas autistas, pero hay un video de Autismo España que está bueno, que me gustaría mostrárselos, y que tiene que ver con la intolerancia y la incertidumbre. Personas con autismo suelen tener dificultades para aceptar, adaptarse e improvisar ante cambios de planes repentinos. Flexibilidad cognitiva o flexibilidad comportamental, y que creo que a mí es lo que más me ayuda para, como psicólogo, enfocar un tratamiento, porque uno no puede anticipar la vida de todas las personas y que justamente cuanto más flexible seas, mejor te va a ir, mejor calidad de vida vas a tener. Cuanto más inflexible seas, menos vas a poder trabajar la socialización o vas a necesitar muchos más apoyos sustanciales. Por último, son las últimas diapos, inclusión sí o inclusión no. Yo creo que inclusión no, porque si pensamos en convivencia, es superador de la inclusión. En cambio, si seguimos hablando de inclusión, tenemos inclusión sí o inclusión no. En cambio, si hablamos de convivencia, ya está, no tenemos que estar incluyendo a nadie. Y esta investigación del 95 nos muestra que los ambientes menos restrictivos, que implican oportunidades de relación con iguales, han demostrado su eficacia para promover sus competencias sociales. O sea que iguales no tiene que ver con discapacidad, escuela para discapacitados o escuela para personas con discapacidad, sino iguales en cuanto a grupo etario. A mí me impresionó mucho que cuando yo estaba en el secundario, mis compañeros los escuchaba mucho decir autismo o autista como un insulto. No sé, entonces mismos decían, autismo, autista, no sé qué es esto. Y quería preguntar si hoy en día hay jornadas, o sea, no sé, en varias escuelas para poder hablar con chicos del secundario, porque creo que ahí podría empezar un cambio a nivel social. En la secundaria uno tiene un contacto diferente con la realidad de alguna manera, y yo me acuerdo que me impresionaba mucho escuchar eso de mis compañeros. O si no, también... Si jugás online a la Play, Fortnite también, Mobile Down, autista. Sí. Y los políticos usan mucho autista para insultar al otro. Pero hay jornadas así... Sí, damos charlas en los colegios todo el tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una convivencia escolar posible, y digo escolar porque nos basamos ahí, entonces queremos modificar como las bases. La convivencia tiene que ser en todos lados, no solamente en la escuela. El acceso a la educación es un derecho, hagamos a diario actos concretos de inclusión. El día de mañana puede ser tu hijo, o puede ser vos recibir un diagnóstico tardío. Les cuento el caso de Agustín. Agustín iba a una escuela bastante estructurada, y el primer día de las clases de primer grado, la docente dijo:
sus hijos van a tener al mejor docente de primer grado que pueden llegar a tener. Vamos a tener problemas con esta docente, le dije a la madre. Y Agus, en el mes de abril, ya tenía el cuaderno de comunicados todo lleno. Y tuvo que pedir otro cuaderno, que son eran cuadernos amarillos. Agus siempre se enojaba porque le ponían todo el tiempo notas. Entonces le propongo a la maestra, medio manipulador y psicología inversa ahí, bueno, ya que sos tan buena observadora, necesito ahora que en vez de observar las cosas negativas de Agus, empieces a observar cada cosa chiquitita y positiva que Agus hace. No, yo no tengo tiempo para eso. Pero para anotar las negativas sí tenés tiempo, porque es lo mismo. Bueno, vamos a hacer una cosa, como ella estaba en contra de la magia integradora en el aula, no, además esta chica, bueno, vamos a aprovechar a esta chica y usarla de esclava. Que vos observás y ella anota. Hablé con, era terapeuta, yo lo coordinaba, así que le dije, che, esto es esta mujer es bastante retrógrada, así que dejalo llevar y vos decile, mira, las cosas positivas que observé son estas y vos completás. El cuaderno verde de Agustín terminó siendo un golazo y Agus empezó a estar cada vez más contento en el colegio cuando antes no podía ni siquiera ir o fajaba en el colegio, tiraba la mochila, iba enojado, volvía enojado. Le toman una prueba a Agus y sale muy feliz porque le va re bien y le pide a su mamá el celular para mandarle un audio de WhatsApp al papá. Papá, hice la prueba y me fue espectacular, me saqué un sobresaliente, papá, ¿lo sabías? Sería venido, en serio me sacó un sobresaliente. O sea, fue buenísimo, o sea, me concentré. Muy bien, me sacó un sobresaliente, re bien, muchas caritas felices, y lo último fue un sobresaliente, ¿lo sabías, papá? Espero, no me lo vas a poder creer. ¿Cómo? No existe una única definición para el autismo, así que vienen a buscar eso, no lo van a encontrar. Más allá que el DSM-5 sí habla de un trastorno en el neurodesarrollo que afecta y que acompaña a la persona durante sus primeros años de vida y que afecta a la comunicación, la socialización, el lenguaje, las conductas e intereses y la parte también sensorial que Maru va a explicar un poco más. Así que la persona autista, después de recibir su diagnóstico, va a necesitar poner al lado del diagnóstico si necesita ayuda notable o necesita ayuda muy notable. O sea que al lado del diagnóstico tenemos que poner esto, el nivel de apoyo o el nivel de ayuda que precisa. Recuerden que el autismo es más un espectro que una persona, digamos, autista que va a ser... Una persona autista es distinta a otra persona autista, más allá que parezca algo obvio. Se creía que porque tenías autismo eran todos iguales. Y desde la perspectiva del individuo autista, el comportamiento neurotípico tampoco tiene siempre sentido, ¿no? Y está buena esta frase. Neurotípico, ¿saben lo que es? Sería como normal. Sin embargo, no existe un sujeto normal, solo fue inventado para la ciencia. Que no te lavan el cerebro. Que no te laven el cerebro, el autismo es parte de la vida. Recuerden que el domingo es el Día Mundial de la Concientización o Concienciación del Autismo y que los adultos autistas proponen tachar esa palabra y poner aceptación. Los adultos y los niños y adolescentes existen, con autismo existen, así que directamente aceptémoslos y no estemos creando todo tiempo conciencia, porque ya venimos desde 80 años con conciencia. Muchas gracias. Mientras cambio el power, los que se quieran levantar, ir al baño, hacer, este es el momento para hacerlo. Bueno, mi nombre es Marisa Miranda y yo voy a hablar de emociones y regulación sensorial. Para hablar de regulación sensorial en realidad es un tema bastante largo, está muy vinculado con la neurología, así que me parecía que estaba bueno poder hacer el enganche entre emociones, la regulación emocional y cuál es el impacto que tienen las emociones a nivel sensorial, o mejor dicho, cuál es el impacto que tienen las sensaciones a nivel emocional. Regulación emocional, función y vida adulta, que es lo mismo que decir la función de la regulación emocional en la vida adulta. Ahora, a mí me gusta mucho pensar los conceptos por separado porque siento que de esa manera voy armando todo el concepto general, o sea, qué es lo que trae el concepto de función. ¿Qué saben ustedes que es una función? Además de las funciones matemáticas. ¿Qué pasó? Una función, poder ser funcionales, a ver, ahí puede ser más fácil, poder ser
Muy bien. No, pero está bien, está bien. Tener una función es tener un rol, es tener utilidad, es poder estar integrado. Tener una función es saber qué tengo que hacer. Yo soy funcional en esto, entiendo el contexto, intervengo en el contexto, estoy integrado. Y cuando hablo de estar integrado, una manera fácil de definirlo sería, bueno, ¿qué es estar integrado? Vamos con el concepto general. Ser parte de algo. Perfecto, ser parte de algo. Ser parte de algo está perfecto y es así, eso es estar integrado. A mí me gusta conceptualizarlo desde su inversa, para poder entender otro concepto que está involucrado en la palabra integración. Cuando nosotros estamos integrados, somos parte de algo. El opuesto sería no estar integrado, no ser parte de algo, ¿no? Una ruptura. Cualquier cosa que a nosotros, los seres humanos, nos genera dolor, tiene que ver con una ruptura, con una discontinuidad. Nos rompemos un hueso, se rompe la continuidad del hueso, nos duele. Nos cortamos la piel, se rompe la continuidad del tejido, nos duele. Nos separamos de una persona, se rompe la ligación afectiva, nos duele, ¿sí? Con lo cual, si la separación es dolor, la integración, además de ser parte, va a tener que ver con el bienestar. Y esto para mí es fundamental, que tengamos claro que estar integrado es estar en bienestar. Y cuando hablamos, creo que la diapo anterior dice, función de la regulación emocional en la vida adulta. ¿Qué es regular? Ay, chicos, con Matías hablaban un montón, ¿no? Vale. Autismo, ¿qué es esto? O sea, acá nada, ¿qué es estar regulado? Es encontrar un equilibrio. Muy bien, es encontrar un equilibrio. Estar regulado es encontrar un equilibrio. Estar regulado lo que es fundamentalmente es evitar potenciales rupturas, evitar el dolor, laburar con la homeostasis, laburar con el equilibrio, tener el control en uno mismo y generar bienestar. Toda esta introducción lo que está buscando es hablar un poco de qué significa la adaptación y sobre todo hablar de las personas con autismo, la mayor dificultad que presentan, además de la comunicación, los intereses restringidos, la falta de contacto visual, lo que aparenta ser desinterés en cuestiones sociales, tiene que ver con la capacidad de autorregularse, con la capacidad de que los estímulos que yo tengo afuera y adentro de mi cuerpo, como el sentido interoceptivo, no me afecten lo suficiente como para que ya el cuerpo sea el primer lugar que va a solicitar mi atención. Vieron que en el audio, Agustín lo que dice es, estaba concentrado, prestaba atención, una cosa así. Tiene que ver con poder dirigir la atención y solamente vamos a poder dirigir la atención cuando se den dos situaciones. Una, que mi cuerpo me lo permita, primero. Dos, que lo que pase me interese. Entonces, yo estoy convocado, de hecho, iba a tomar el ejemplo como estaba hablando Mati, muy al principio, son una chicharra. Y por un segundo paramos todos porque lo que necesitamos ubicar qué era lo que estaba pasando. Eso es fácil de entender, porque nos pasa a todos, porque es como un punto de sentido común, a todos nos asusta un ruido, si ahora sucediera algo muy fuerte, todos vamos a parar y dirigir la atención a eso. Pero cuando lo que nos pasa es interno y que nadie se da cuenta, es invisible, pero no es imaginario lo que pasa. Y esa sensación que tenemos es completamente disruptiva a poder mantener la atención, a poder interesarnos en otra cosa. Si en este momento alguno de ustedes tuviese un mosquito sumándole acá, la verdad que puede ser muy interesante lo que yo diga, pero lo mismo que para dormir, ¿no? Te suma un mosquito y no te dormís más. ¿Por qué es eso? Porque nuestros sentidos sensoriales son primeros ante todo, son la base de nuestra constitución. El sistema vestibular, el sistema táctil, el sistema propioceptivo, del que vamos a hablar poco, pero vamos a hablar sobre el final, son los sistemas que nos permiten interactuar, que nos permiten esto que decía en la diapo anterior, de estar regulado, el control de uno mismo, la función. Necesito ser funcional para poder estar integrado, para poder sentir pertenencia. Y eso no tiene que ver únicamente con el autismo, eso tiene que ver con las personas. Y a mí me gusta hablar del autismo hablando de personas, no hablando de la discapacidad, la dificultad, la diferencia. Ahora, es cierto que tenemos que enmarcar cuáles son las dificultades que atraviesan las personas con autismo, ¿no? Que también las atravesamos nosotros. Matías, por ejemplo, decía que le molestaba el ruido del ventilador, lo cual es cierto, tiene sensibilidad auditiva. Y todos nosotros tenemos algún tipo de sensibilidad o algún tipo de incomodidad corporal, pero podemos regularlo, podemos atravesar, gracias al neocórtex y a nuestro prefrontal, podemos regular sobre ellos. Ahora, no siempre se puede trabajar de esa manera y en general las personas con autismo no tienen tan desarrollada esta capacidad. Estoy hablando, por supuesto, de niños, las personas con autismo adultas, a veces logran en el desarrollo ganar capacidades y compensar. Ahora, la compensación implica un gasto de energía superior.
porque yo estoy necesitando compensar algo que no tengo sacando energía de otro lado. No es gratis esto. De ahí el famoso masking y el desgaste que trae social y sobre todo la confusión que trae a si de verdad yo estoy interesada en lo que está pasando o lo que estoy queriendo solamente pertenecer, que está bien y es suficiente, pero es suficiente en términos de poder vivir mi vida, pero no vivirla en bienestar. ¿Acá vamos bien? Hay una pregunta, ¿sí? Eso también, dentro del autismo se habla mucho de la teoría de las cucharas, por ejemplo, que es esto de como tenemos una cierta cantidad de cucharas que podemos dedicarle a ciertas tareas que requieren que nos adaptemos o que usemos mucho de nosotros y que cuestan, como por ejemplo socializar y hacer las compras y todo eso, y como que medirlo en la cantidad de cosas que uno puede hacer en un día realmente, teniendo en cuenta todas las cosas sensoriales que se pueden presentar y todas las dificultades. Total, el hecho de, por ejemplo, armarse la comida es una tarea tremenda. Yo tengo una paciente con autismo que iba a compartirles que su interés restringido es genial, esta materia no la sabes, son los caimanes. ¿No? Está difícil que me pueda interesar en los caimanes. Y traigo el ejemplo de ella porque tiene tantas ganas de poder pertenecer y participar que sus dilemas están en yo me quiero ir a la Breche para estar con mis amigos de la facu, pero puedo estar 5 minutos, yo cuando me voy soy un antisocial. Y que cuando quiere compartir de lo que sabe hablar y de lo que le interesa hablar, por eso me quedé pensando en lo que vos dijiste, Rocío, respecto al elemento transicional, es de los caimanes, pero porque es un interés que ella tiene, que lo que le da es seguridad sobre lo que habla y sobre algo que le interesa. Cuando hablamos de la regulación emocional y de la regulación sensorial, lo que estamos hablando es de adaptación. Es algo que todos los seres humanos necesitamos desarrollar, nuestras capacidades adaptativas para sobrevivir. El objetivo principal acá es sobrevivir. El siguiente es sobrevivir bien. Entonces, cuando hablamos de regular, hablamos de adaptar, de modificar sin romperme. Y las emociones, obviamente, son adaptativas. Nuestras emociones básicas, tristeza, miedo, furia, alegría, son emociones adaptativas que se quedan mucho tiempo, y acá hay otro punto que se refleja mucho en las personas con autismo. Yo estoy empezando a hablar de emociones para después caer en regulación sensorial, pues estamos en la Facultad de Psicología, porque aparte me parece muy importante, sin caer en el biologicismo como absolutismo, sí tener en cuenta que no somos solamente una cabeza, que nuestro cuerpo está acá, que nuestras primeras formas de poder crecer, involucrarnos, contactar, madurar, es a través del cuerpo. Necesitamos desarrollar nuestro sistema vestibular, nuestro sistema propioceptivo, nuestro sistema táctil, de tal manera que podamos interactuar con el resto. Si no, nos convertimos en una ameba que no puede lidiar, no puede hacer contacto con nadie, porque todo puede generar un desequilibrio, una falta de homeostasis, y entonces no hay bienestar posible. Y entonces se sobreentiende, o al menos yo entiendo con mucha lógica, cuál va a ser el interés de sociabilizar. Si para mí sociabilizar va a ser siempre un nivel de estrés, un nivel de adaptación constante. Entonces, lo que pasa con las personas con autismo es que cuesta mucho transicionar de una emoción a otra. Algo que pasa desequilibra muy fuerte al sistema y tarda mucho tiempo en poder volver a compensarlo. Quedan fijados. Es lo que Matías hablaba de la flexibilidad cognitiva, que de hecho vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Las emociones las podemos gestionar de dos maneras. Las podemos gestionar cognitivamente, ¿sí? Con estructuras elevadas, corticales, en donde, por ejemplo, parte de las emociones o de las habilidades que tenemos a nivel del lóbulo frontal, prefrontal, es el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva. Vamos a hacer un ejercicio para que vean qué tan capaces son de tener flexibilidad cognitiva, ¿ok? Esperen que estoy pensando si se paran o no se paran. No se paren. Es así. Cuando yo diga círculo, todos ustedes van a hacer así. Cuando yo diga cuadrado, van a hacer así. Bueno, con las dos manos. Cuando yo diga triángulo, ya vamos practicando. Eso se llama memoria de trabajo. Círculo, cuadrado. Cuando yo diga triángulo, van a hacer así. Pelota de fondo. Y cuando yo diga rombo, van a hacer así. Lo voy a repasar una vez más, así que tranquilos, muy bien ahí practicando.
¿Ok? Bien. Círculo. Cuadrado. Triángulo. Rombo. Rombo. Círculo. Cuadrado. Triángulo. Fantástico, muy bien. Ahora, cuando yo diga círculo, van a ser así. Cuando yo diga cuadrado, van a ser así. Cuando yo diga triángulo, van a ser así. Y cuando yo diga rombo, van a ser... Muy bien, así. ¿Preparados? ¿Listos? Rombo. Círculo. Cuadrado. Triángulo. Muy bien. Bueno, además de que nos sirve mover el cuerpo porque nos reímos, pusimos algo nuestro y creo yo que su atención ahora tuvo que haber subido necesariamente a lo que estoy hablando, les acaba de pasar la experiencia de la flexibilidad cognitiva. Obvio, es obvio que esto es difícil, claro, porque no tuve tiempo de internalizarlo y cambiarlo. Ok, bueno, para nosotros. Para una persona con autismo, esto es casi en el diario común cuando pasa el ejemplo de Matías del tren. Colapso. Y acá nos estamos riendo y están practicando y nos están siendo evaluados. Imagínense adelante en una evaluación. Entonces, podemos gestionar las emociones desde cuestiones corticales, estructuras superiores, que ¿cómo sería? Además de este ejemplo que les traje. Cuando nosotros nos podemos hablar a nosotros mismos, cuando las podemos reconocer, cuando podemos tener estrategias de regulación, irnos a algún lugar, decirnos cosas lindas, pedir un abrazo, darnos cuenta que lo que necesitamos es llorar, estamos muy angustiados y nos vamos a la cama. O sea, podemos identificar y las podemos gestionar. Otra manera de gestionar, y cuando podemos hacer eso, lo que estamos pudiendo tener es una inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de poder gestionar las emociones. Las emociones tienen un impacto directo, en realidad no es que tienen un impacto directo, las emociones están generadas por cuestiones corporales y sensoriales, o sea, se trabaja el sistema circulatorio, se trabaja sistemas hormonales, se trabaja el endocrino, trabaja el sistema musculoesquelético, trabajamos con otro más que ahora no me acuerdo, que ya lo vamos a ver. Y la inteligencia emocional es cuando podemos gestionar cognitivamente estas emociones. Las personas con autismo, no todas, dentro de todo este espectro que ya hablamos, pero en la gran generalidad tienen mucha dificultad para poder gestionar las emociones cognitivamente. ¿Por qué? Porque es tal el impacto que tiene a nivel sensorial que no hay posibilidad. Cuando recién sonó esa chicharra, y hubiese sonado un rato largo y hubiese empezado a temblar el suelo, sería bastante absurdo que Matías siguiese hablando como si nadie, ustedes tipo... O sea, como que en algún momento iba a ser como, che, está temblando esto. Es lo mismo que pasa cuando tiembla internamente. No se puede prestar más atención a nada y les debe haber pasado que les duele la panza en un examen, olvidarse de todo lo que tienen para decir por un dolor de panza y uno dice, chicos, tan grave, es grave igual. Todos pasamos por eso y es horrible. La otra manera de gestionar las emociones va a ser físicamente, usando estructuras subcorticales a nivel cerebeloso. A nivel cerebeloso lo que vamos a tener van a ser estos sistemas que estaba hablando al principio, el vestibular, el propioceptivo, el táctil, la audición, la visión, el gusto, el olfato, el sistema interoceptivo que tiene que ver con el registro de la frecuencia cardíaca. Hay personas con autismo que se dan cuenta que además de que estás subiendo la frecuencia cardíaca, porque uno lo puede sentir, el caudal de sangre lo pueden sentir y te empiezan a decir, no empiezo a sentir presión. Claro, ahí está también la posición de una empática, de tipo, sí, claro, sentir presión. O un, uy, qué garrón, porque efectivamente les puede pasar eso. Hay personas que tienen, por ejemplo, inseguridad gravitacional. ¿Alguien sabe qué es el sistema vestibular? El profesor sabe qué es el sistema vestibular. El sistema propioceptivo, el sistema táctil, obviamente que sí. Bueno, es muy importante, creo yo, que como psicólogos puedan saber algunas cuestiones de los sistemas sensoriales. Ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Cuando podemos regular una emoción, lo que podemos regular es una conducta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enojado, porque se cortó la línea de tren y no pude tomar el mismo tránsito que hago siempre, lo que tengo que poder manejar es cómo yo manifiesto esa emoción. Cuando yo estoy enojado con mi pareja, cuando yo estoy enojado con mi hijo, cuando yo estoy enojado con mi mamá, cuando yo estoy enojado porque no me sale algo, lo que tengo que lograr es manejar mi conducta. Ustedes acá, mientras me están escuchando, escuchan a Matías, si están interesados, se quedan porque esto les interesa. Pero si fuese una clase que hay que quedarse, porque hay que quedarse, en general uno empieza a gestionar
las emociones de irritabilidad, ansiedad, cansancio, hartazgo, y tienen que manifestar una conducta. Entonces sale el lápiz en la boca, la mano que ve, la patita que se mueve, el mate, la excusa del baño, porque lo que estamos haciendo ahí es regular, estamos regulando la conducta, estamos regulando el impacto de la emoción. La emoción tiene un impacto en nuestro cuerpo, en nuestros sistemas. ¿Eh? Queda afuera eso. Y lo que nos permite poder regular la emoción es evitar el estímulo y la conducta y lograr abrir un espacio entre lo que me pasa y lo que hago. Y este espacio me va a permitir pensar, decidir. Y no me digan que no hay nada más importante que poder decidir sobre uno mismo lo que uno quiere, tener control. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. No preguntan nada. Mati. No me preguntan. Yo le estaba diciendo a ella, qué bueno, pregunten, interactúen, no. Emoción. ¿Qué es la emoción? La respuesta del organismo ante un suceso de importancia biológica. No es que me estoy poniendo biologicista y que entonces todo importa en el modelo médico hegemónico, no. Lo que sí estoy marcando es que no somos solamente una cabeza, no. Somos una cabeza que está aportada por un cuerpo y que esa cabeza logró desarrollarse muchas veces y casi desde el momento uno gracias a ese cuerpo o esa conexión. Ejemplo, un bebé recién nacido está puesto en el Moisés, boca abajo. Lo primero que va a hacer ese bebé va a ser intentar levantar la cabeza. ¿Para qué? Para poder ver al mundo. Esa sería una línea que podemos pensarlo desde la psicología. La otra línea es, va a levantar la cabeza porque está ganando tono cervical. Y necesita ganar tono cervical porque necesita eventualmente caminar. Y después va a tener un control del tronco cuando se pueda sentar. ¿Vieron los bebés que los ponemos y los anclamos desde las caderas y se mueven así? Porque no hay control de tono. Está ganando tono ese cuerpo. Está ganando tono ese cuerpo para, desde el momento en que empezó a levantar la cabeza, se está empezando a dar que pueda caminar. Y que pueda caminar es gracias no solamente a la cuestión musculoesquelética, sino también a la cuestión vestibular. Entonces el resultado es una reacción neuropsicológica comportamental. ¿Por qué? Porque la emoción impacta de esta manera. Cada emoción va asociada a la aparición de alguna modificación de carácter fisiológico, cognitivo y o motor en el sujeto que lo experimenta. Es un poco más de lo mismo que estamos hablando, pero para reforzar. Cada emoción va asociada a la aparición de alguna modificación de carácter fisiológico. ¿Vieron cuando dicen, por ejemplo, ay, qué irritable eso, qué nervioso? ¿No? Ahí que estamos evaluando. Una reacción, ahí lo que estamos evaluando es la capacidad que tiene esa persona para regular una emoción, y la capacidad que tiene en este punto no debe ser tan exitosa, entonces se manifiesta su irritabilidad. Eso es lo que estamos evaluando cuando evaluamos un carácter, una potencialidad, sí. Yo tengo a mi hermano que tiene autismo y él cuando va a la verdulería, como le gustan los tomates, siempre agarra, saca un tomate y ahora como que la verdulera ya se acostumbró, no le dice nada, porque si se lo sacaban se ponía a llorar. ¿Y vos por qué crees que hacía eso él? No creo que sea para llamar la atención, sino como que se quería aferrar a algo que le gusta o que le es como conocido. Bueno, pero fíjate que sos la hermana y lo primero que dijiste fue, no creo que sea para llamar la atención. Esa puede ser una lectura que tengamos todos. Ay, Sí. Siempre creemos que es contra nosotros. O sea, chicos, bájenme el nivel de... No, nadie está tan atento a nadie. Están atentos a ellos y a lo que necesitan. A veces son disruptivos a nuestras conductas y a nuestras costumbres. El tema es que nuestras costumbres son una caca. Miren, cuando hablaba recién de emociones y les decía en qué sistemas impacta, va a impactar en el sistema endocrino, en el sistema autónomo, en el sistema cardiovascular, en el sistema musculoesquelético. Es la consecuencia de la interacción entre el sistema límbico y el neocórtex. Sabemos que tenemos 3 cerebros, tenemos el cerebro reptiliano o cerebeloso, el mamífero o límbico y el neocórtex prefrontal. Necesitamos también en esto estar integrados. La educación debería estar planteada en relación a estos 3 cerebros, no únicamente a la maravilla de la persona que lee inteligente, como una pipa, medio Freud.
O sea, está bien, eso es una manera de ser inteligente. Hay otro montón de maneras de ser inteligente. Es lo que hablábamos antes, Matías, de adaptar la currícula de acuerdo a las capacidades de cada uno en los exámenes. Uno puede ser inteligente visualmente, uno puede ser inteligente desde el cuerpo, uno puede tener memoria si recuerda, por ejemplo, la escritura. Vieron que hay personas que cuando tienen que escribir algo y no saben bien cómo se escribe, la escriben manualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que están buscando es la memoria cinética. Ah, se escribe así. Pude acceder al recuerdo así. Y eso no lo hace ni más ni menos que el que agarra y dice, no, se escribe de C, O, U, A. Es lo mismo, solamente que está empoderada o está en foco un tipo de inteligencia, que es como la vedette, que es la intelectual, la abstracta, la matemática. Podemos tener otras inteligencias que nos lleven a esos mismos lugares. Temple Grandin, por ejemplo, desarrolló, una artista muy famosa, desarrolló todo un sistema de control de ganadería que tenía que ver porque ella tenía una inteligencia visual y se daba cuenta de que las vacas sistemáticamente evitaban un circuito, que era porque ese circuito las ponía muy nerviosas. Es muy interesante la película de Temple Grandin porque aborda muchísimo la problemática sensorial y cómo pudo ir regulándose para poder atravesar la universidad, esta chica con un autismo bastante mal, sí. Temple Grandin se llama. Se llama así, ¿no, Mati? La historia de Temple Grandin, sí. Temple Grandin. La película es el nombre de eso, y es una producción de HBO y está muy buena. Por ejemplo, les cuento algo. Temple Grandin desarrolló la máquina de compresión. Vieron que a todos nos gusta, bueno, no sé si a todos, pero en general nos gustan los abrazos. Y al que tenga alguna cosita con el abrazo, no tanto, por ahí si el abrazo es de determinada manera, sí. Pero en general cuando estamos tristes, o si hay una persona que nos gusta cómo nos abraza, el abrazo tiene que ver con envolver, sostener, no presionar demasiado, que ese abrazo sea sostenido y vaya como menguando. Un abrazo así, que nada, es muy agradable, pero un abrazo así, y uno se corre, sí, y uno va como descansando, ¿no? Y es como, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa eso con un abrazo? ¿Por qué me pasa algo con una caricia? ¿Por qué puede impactar en mi emoción una caricia? ¿Ah? Por esto. En el sistema autónomo, por ejemplo, vamos a tener el sistema simpático y parasimpático como los dos grandes sistemas que nos preparan para la lucha, la huida o el congelamiento. Pero esas tres formas de estrategias para salvarnos, esas tres formas, son tres formas rudimentarias, que las usamos todos, eventualmente, pero que podemos hacer algo más con eso. Pero me parece interesante que vean que en general las personas con autismo o se frisan, o huyen, o atacan. No tienen la posibilidad muchas veces de poder llevar a otro tipo, lo que decía antes Matías, no pegan porque sí. Tenía una paciente también, una mujer con autismo de 17 años, que en el colegio le pegó una patada voladora al profesor. Le pegó una patada voladora y hacía karate. Sí. Y yo le decía, vos te das cuenta que esto es grave. Y es como, sí, pero a mí me sacó mi muñeco. Y era como, ok, eso también era grave. El tema es que el profesor no sabía de eso y ella debería saber lo que no tenía que hacer, ¿se entiende? Y es como, che, no es muy justo este punto, porque es como, si yo sacarle el muñeco a ella es el equivalente que alguien pase a uno de ustedes y les pegue un cachetazo. Y por ahí, si esa autoridad te vas a quedar callada, bastante amargada hasta ver si puedes resolver algo, y si no esa autoridad te vas a agarrar de los pelos. Ahí no nos parece absurda la conducta. Entonces, poder entender a la conducta como una manifestación de cuestiones que tienen que ver con la sensorialidad y con nuestras emociones. Bueno, y ahora llegamos un poco a regulación sensorial, porque como estábamos hablando de que las emociones tienen este enganche desde lo biológico nuestro, lo que nos permite armar una realidad, va a ser lo que podamos captar, ¿no? A mí la visión me deja verlos a todos ustedes, mi sistema vestibular me permite saber que estoy adelante de ustedes, que estoy acá, no sé qué otra referencia decir. Mi sistema perceptivo me está contando que estoy parada, que mi mano izquierda está abierta con mi pulgar dirigiéndose hacia la izquierda. Mi sistema táctil me está diciendo que hace un poco de calor, o por ello estoy un poco nerviosa por la charla. Pero tiene que ver con toda la información que yo saco del ambiente y que construye una realidad. Si la forma en la que yo recibo esa información está alterada, y cuando digo alterada no por fallada, sino porque es diferente, yo voy a tener una realidad muy diferente a ustedes. Y esa realidad, de vuelta, es invisible a los ojos de ustedes, pero no es imaginaria, no es inventada, está pasando.
Y es muy difícil atravesar una incomodidad y además de la incomodidad propia, sentirse solo y además de sentirse solo, sentirse cuestionado. A mí en terapia ocupacional, yo soy terapeuta ocupacional y me certifiqué en integración sensorial y en integración sensorial con los sistemas que más trabajamos es el vestibular, el propioceptivo y el táctil. Por supuesto que el resto de los sentidos son importantes, pero se abordan estos tres sentidos porque son sentidos muy primarios y muy organizadores. Para que empecemos a entender qué es el sistema vestibular, que se callen. Para que podamos, empecemos a entender qué es el sistema vestibular tiene el receptor en el oído interno, con los canales semicirculares y el vestíbulo. El sistema propioceptivo, todos los receptores van a estar en nuestros músculos, articulaciones, ligamentos, tendones. ¿Vieron las películas cuando uno ve el tras de escena o los efectos especiales, que ves el traje verde y está una computadora en la pantalla en donde se refleja lo que se está filmando y como es una película de efectos especiales? Esa persona con el traje verde tiene todas marquitas en el cuerpo que después las podés ver en la pantalla como marquitas y no ves a la persona. Díganme que sí, porque no tengo otro ejemplo para explicar esto. ¡Vamos! Bien. Eso que vemos puntito, 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 que lo que hace en los efectos especiales es buscar los puntos de articulación para poder imitar el movimiento. Esos mismos puntitos son los que tenemos nosotros como receptores, los usos musculares. Están en todo nuestro cuerpo, están en todos nuestros músculos y lo que me permiten a mí, por ejemplo, es con los ojos cerrados poder atarme los cordones, con los ojos cerrados poder tomar agua, con los ojos cerrados, porque no necesito la vista para que me apoye, sino que es mi mismo sistema propioceptivo el que me permite poder hacerlo, poner la llave en la puerta sin mirar, subir escalones sin mirar o bajarlos, caminar por la casa de uno, a oscuras, sin golpearse con ninguna pared. Ahí tienen dos sistemas, el propioceptivo, pero fundamentalmente van a tener el sistema auditivo, que cuando se acercan a una pared que les pasó a oscuras, sentir que la pared está cerca. ¿Cómo sienten que la pared está cerca? Que la escuchan, pero la sienten. Okay. Y eso es porque la escuchan. Efectivamente lo que está pasando es que están escuchando que el aire tiene una circulación distinta. Entonces es distinto esto a esto. Esa es una manera también de poder percibir la realidad. Les voy a dar ejemplos del sistema vestibular para que lo puedan entender y vean lo importante que es. Cuando suben un ascensor, no tiene números. Solamente se suben a un cubículo que es un ascensor y les tocan un botón. ¿Cómo saben si suben o bajan? ¿Eh? ¿De qué? De la gravedad. Ok, ahí vas bien. La sensación de la gravedad. ¿Cómo la sentís? Por los pies. Por los pies. ¿Quién dijo los pies? Por los pies. No está mal. Como algo que te empuja en la espalda. O cuando el peso del cuerpo. No está mal. En la panza, cuando está en la montaña rusa. ¿Vieron la montaña rusa que se viene? Uno siente que todo uno se convirtió acá. ¿Qué pasó? Bueno. Ese es el sistema vestibular. Cuando están en un avión de noche, no hay luz por ningún lado, todo cerrado y el avión gira, ¿cómo saben que giran? Por el sistema vestibular. ¿Eh? Porque los pelos se caen. ¿El avión? Pero si vos estás dando el avión y el avión se mueve entero. No te caen los pelos. No, lo que pasa es que sí, la cabeza, porque el sistema vestibular, una de las funciones que tiene es ubicar la cabeza en el espacio. ¿Y por qué es importante eso? Porque ubicar la cabeza en el espacio me permite nociones espaciales. Me permite ser hábil con el cuerpo junto con el propioceptivo. Los dos me van a dejar salir de esta aula sin llevarme ningún banco. O cuando tienen que salir del fondo, ¿vieron que hay gente que se choca absolutamente con todo? Sí. ¿En el agua? Uy, en el agua la verdad que me mataste, hay muchos estudios. ¿Cómo? Sumergido. No, me parece interesante lo que planteas, porque lo que estás pensando es la falta de gravedad que propicia el agua, o el cambio de gravedad. No hay bueno, no sé si no hay estudios, yo no leí estudios de eso, sí sé que se trabaja muchísimo natación, muchísimo, y es una de las actividades principales que se da a las personas con autismo, a cualquier persona. Yo quiero salir un poco de las personas con autismo, los autistas, porque en este punto realmente creo que nos atraviesa a todos. Sí es cierto que las personas con autismo o personas con dificultades en la integración sensorial, que podés tener un trastorno de integración sensorial, todos los que están acá, un trastorno de integración sensorial sin necesariamente ser autistas. Lo que pasa es que es muy comórbido, ahí te doy la palabra, es muy comórbido el tener un trastorno de integración sensorial con el autismo. Sí. Acá en la UNC estamos trabajando con el museo y
es súper interesante porque lo que decía a esta pregunta que vos me haces de natación, natación es una propuesta muy diferente a las que tenemos más allá de lo deportivo, porque ubica el cuerpo en otra posición, la cabeza está en otra posición, estamos teniendo que trabajar todo el tiempo el control cefálico porque hay que mantener la cabeza levantada para poder nadar. Trabajamos los paravertebrales, que son los músculos que necesitamos para poder mantener las posturas erguidas, que nos cansamos. ¿Vieron cómo están en clase un rato largo y nos empieza a derretir en la silla? Además de que no nos está interesando eso, también lo que está pasando es que no tenemos la suficiente input sensorial en nuestros músculos para sostener la postura. Y eso pasa con las personas con trastornos de integración sensorial o personas con autismo, que empieza a desvanecerse el tono muscular, no hay buen tono. Y el tono muscular no es algo que uno pueda trabajar, es algo que viene casi dado. El vestibular lo ayuda. Les doy un ejemplo. Tienen un bebé y están jugando con el bebé. ¿Vieron la clásica? Entonces lo tenemos acá, el bebé. Y el bebé en general, para poder sostener la postura y porque le guste, porque le gustó la información que tuvo y el vínculo que está teniendo con esa persona y todo lo que está pasando, que es importante, también lo que tiene que hacer es esto. Sostenerse desde atrás, porque si se suelta, se cae. Entonces en natación también trabajamos eso. Por eso a mí me parece tan importante poner el cuerpo en juego, tanto para poder aprender, para poder vivir. O sea, el cuerpo es el gran regulador. Hay veces que podemos con la cabeza manejar al cuerpo, genial. Pero en general necesitamos darle algún tipo de alimentación al cuerpo para que se pueda sostener. La gente se va. Siempre quise decir eso en la facultad. Cuando yo me iba, ahora se va. El sistema vestibular, además de trabajar con el propioceptivo para, por ejemplo, vengo en la bicicleta, me caigo, el sistema vestibular nota que la cabeza está en una posición que no está buena, y que parece que va a una velocidad bastante rápida en determinada dirección y nos vamos a romper la cara. El sistema vestibular le avisa automáticamente al sistema propioceptivo: estira la mano derecha fuerte, porque nos las vamos a dar. Eso se llama movimientos de protección, que se trabajan en conjunto. Cuando el sistema vestibular trabaja mal o el propioceptivo trabaja mal, tenemos personas que decimos que son torpes. Y de vuelta, hacemos una valoración de una persona creyendo que hay alguna voluntad en esa persona en eso. Y en realidad está absolutamente condicionada por su fisiología. Ya te dejo. Y trabaja también con el sistema visual. ¿Cómo trabaja con el sistema visual, el sistema vestibular? ¿Vieron cuando vamos filmando? Que si les debe haber pasado un montón de veces, correr y filmar. Pero a veces pasa que uno corre y filma. Pero es que cuando vemos algún video que alguien filmó o que viene un familiar de viaje y dice: "Ay, mirá qué lindo esto", y vos ves la cámara así. Y estás en el televisor como, ajá. Sí. Y la persona dice, o sea, cuando lo filma, la persona que filma en ese momento no ve así. Si yo hago esto, a mí ustedes no me quedan así, vibrando. Ese es el sistema vestibular con mis ojos, que lo que me va a dar es estabilidad visual. La estabilidad visual es fundamental para la lectura. Las personas que a veces tienen dificultades para leer tienen dificultades en el seguimiento visual. Y no solamente por el sistema vestibular, sino también por el propioceptivo, que como eran músculos, también manejan a los ojos, que son los encargados de hacer el barrido de la lectura. Más obviamente el cognitivo, que me interese, que yo esté en un estado emocional tranquilo para poder seguir leyendo. ¿Vamos bien? Qué suerte, pues vamos terminando ya. Entonces, ¿cómo van a influir los sentidos en la regulación emocional? Bueno, el vestibular, esto creo que un poco ya se los dice. Les dije, lo que me parece interesante hablar es sobre el táctil, antes de terminar. El sistema táctil tiene dos grandes funciones, la de discriminar y la de protección. La discriminación es la famosa esterognosia. Cuando metemos la mano en el bolso y tenemos que encontrar algo, ahí están trabajando con el táctil. Cuando eso falla, lo que está pasando es que mis receptores, mis mecanorreceptores, mis termorreceptores, mis nociceptores empiezan a funcionar mal y lo que me da es una información alterada. De vuelta, es todo lo mismo. En realidad lo que, al menos mi propósito en esta charla, es poder hacer un subrayado en mayúsculas y en negrita y en cursiva a lo importante que es poder regular las emociones, pero entender que las emociones no salen solamente, o sea, no vienen de la nada, vienen de la producción. Está directamente relacionada con nuestra biología y que si podemos entender las necesidades que tiene nuestro cuerpo para poder darle la posibilidad de estar disponible para otra tarea, para otra atención. Pero lo que decía el nene, presté atención, eso significa puedo hacer foco. Cuando un profesor se siente acá adelante, hay un profesor, a ver si te sirve, no tienen que decir présteme atención, la atención hay que ganarla. Es muy difícil tener la atención de otra persona. Es muy difícil que nosotros podamos dirigir nuestra atención a lo que nos interesa. En general, caemos en esta.
Y ahí nos quedamos. ¿Por qué funciona tan bien el celular? Ahí te escucho. Porque se va directo a nuestro sistema visual. Y como la nariz es a los perros del gran mundo exploratorio, la vista y la mano es a nuestro. Entonces nos tienen ocupados de una manera pero perfecta. No vamos a parar porque es estímulo. Y a nuestro cerebro además le gusta mucho. Se aburre con... Yo lo dice otra vez desde aquí. Sí, decime. Yo quería preguntar si hay alguna manera de poder, de alguna manera, ensayar o practicar distintas maneras de regular emocionalmente. Pongo un ejemplo. Por favor. Particularmente no tengo una manera de regular la emoción que no sea llorando, porque es lo que más me sale. Pero hay veces que... ¿Vas a llorar ahora? ¿Llorar? No me miro porque capaz lloro. Hay veces que no me siento cómoda regulando la emoción con el llanto porque, no sé, no me gusta por ahí si en un lugar muy público, por ahí para mí llorar es bastante íntimo y hay veces que no tengo manera de regular la emoción que no sea llorando. Entonces a mí me gustaría saber si eso hay manera como de poder ensayarlo, practicarlo para por ahí encontrar otra manera de poder regular la emoción que no sea esa. Está bueno el ejemplo. Primero me parece que voy a caer en el modelo social de la discapacidad con lo que decís, porque creo que lo primero que está pasando acá es que sobre llorar hay un valor agregado. Entonces cuando alguien ve a alguien llorar, hace una suposición. Por eso también te incomoda. Y esto me parece que es como primer lugar para poder trabajarlo todos. Segundo, hay maneras de poder anticiparse a la emoción, que tiene que ver con si yo, en general esto tiene que ver con el registro, es otra cosa y es súper interesante. En integración sensorial se usa mucho o se piensa mucho. La primera pregunta que vas a tener con una persona con autismo o con una persona con trastornos en la integración sensorial va a ser, ¿tiene registro de lo que pasa? ¿A qué voy con esto? Vos registrás que te estás angustiando, vos podés empezar a ver que hay una escena que te puede llegar a angustiar, vos podés registrar que venís sensible por algo. Entonces, si hay ese registro, uno puede anticiparse. Y una de las maneras para poder anticiparse no es, en este caso, si la emoción que surge es el llanto y vos lo que sentís es como mucha liberación, porque es una descarga también el llanto, porque por eso es adaptativa, por eso necesitamos estar tristes. No nos copa, pero necesitamos estar tristes. Si no estamos tristes, lo que hacemos es disociarnos y tomar una distancia de lo que pasa y después confundimos todo. Entonces, cuando vos llorás, hay una descarga tuya. Una de las estrategias puede ser, si querés evitar el llanto, es entender que vos necesitas descargar. Yo cuando iba a empezar la clase, les juro que estuve a nada de decirles que se paren todos y empiecen a saltar porque yo necesitaba saltar. Estaba nerviosa y dije, yo los voy a hacer saltar, total, van a hacer lo que yo les diga y dije, no quisieron lo del corazón, entonces... Pero dije, no voy a ser tan mala, pero yo necesitaba saltar para poder descargar. Entonces, vos lo que tenés que registrar es eso, es como, hay una necesidad tuya de descarga, hay algo que está superando tu umbral. El umbral es como el volumen, que es todo lo que habla tanto de integración sensorial, y si quieren otro día en otra charla se hablará más en profundidad de integración sensorial, pero los umbrales es como el volumen de nuestros sentidos. Y hay sentidos o personas que, por ejemplo, tienen el sistema vestibular con un umbral muy bajo. ¿Qué significa esto? Que rápidamente llegan al tope. Eso quiere decir que son muy sensibles. Por ejemplo, la inseguridad gravitacional es uno de los diagnósticos que se dan en autismo, que tiene que ver con las personas que su sistema vestibular tiene un umbral muy bajo, sus receptores son muy altos, entonces lo que pasa es que cualquier movimiento brusco se representa para ellos como si a ustedes alguien les estuviera batiendo el escritorio en este momento. Pero no pasa nada, simplemente puede pasar... Te dejé pagando antes, ¿no? Sí, pero no. 2 veces, ahí voy. Puede pasar cuando, por ejemplo, uno mueve muy rápido la cabeza, o lo mismo la hipersensibilidad táctil. Hay personas que necesitan tener una distancia prudencial porque su tacto no comienza acá, comienza acá. Entonces, ¿vieron lo mismo que la pared? La pared está acá y yo la siento. Está bien, estoy a oscuras, estoy atenta, necesito resolver, entonces voy caminando. Pero cuando está todo bien y una persona, un compañero, se me acerca a esta distancia y yo ya estoy como tipo... Se va siguiendo y ahí gana. Un momento, espera, ahí va, ¿no? ¿Qué va a hacer, baño? Con respecto a esto, porque a mí me pasa, por ejemplo, me siento mal a bajar escaleras. O sea, yo no puedo porque siento que me voy a caer. Yo miro la escalera y la voy a bajar, siento que voy a pisar mal. Nunca me caigo en la escalera, pero es como que siento que no puedo.
Bien, me parece interesante que escuchen este relato. Por ejemplo, a mí me pasa que, por ejemplo, al querer bajar una escalera, siento como que no voy a poder coordinar lo que es, o sea, lo que quiero hacer con lo que voy a hacer. Yo miro la escalera y siento que voy a caer, que no voy a pisar bien. Siento como, bueno, esto de la gravedad, de que yo voy a bajar, o por ahí cuando tengo que bajar un escalón, en cualquier lugar es como la presión de saber que mi gravedad va a cambiar por un segundo, o si tengo que saltar. En los ascensores también me pasa un montón. Por mucho tiempo odiaba subirme a un ascensor porque es como esa, o viajar en aviones, las escaleras mecánicas, porque es como ese cambio que no sé si puedo controlar, no está en mi control. ¿Quería decir otra cosa? Sobre si te puedo decir lo otro, pero el micrófono. Sí. Y lo otro, con respecto a lo que decías, de que por eso quizás se puede dar como que la idea de que los autistas son unos torpes o cosas así, porque es como, desde lo visual también hay cosas que no las vemos o cosas que no controlamos y por ahí sí nos llevamos puestos un montón de cosas y eso, pero no es porque nosotras decidamos o porque seamos arrebatados o sí, o que sean desinteresados. Sí. Claro, no es algo así, sino que no lo podemos controlar. Sí, en el tema de las escaleras, por ejemplo, me sumo por ejemplo con un paciente que acompañé cuando tenía 9 años y literal bajaba la escalera pegado a la pared y bajaba así. Y era como, es un montón lo que te está pasando. Y yo creo que cuesta a veces entender que ante algo que para nosotros o para el resto puede ser tan fácil implique tanta dificultad para otros. Y ahí lo que está pasando es que hay una mala información del sistema vestibular visual y propioceptivo. Entonces no puedo coordinar efectivamente a qué distancia. La gente, acá veo gente toda joven, pero si alguno tiene presbicia ya les va a empezar a pasar que no calculan bien, que el borde se corre y que cuando el borde se corre, enhebrar la aguja es imposible, porque no hay borde, no hay límite, no sé por dónde es, me falta información. El sistema vestibular, cuando trabaja con, bueno, esto que vos decías de inseguridad gravitacional, los ascensores, las escaleras mecánicas, se mueven a una velocidad para esas personas superior a lo que nosotros percibimos. Cualquier instancia en la que ustedes estén fuera de control de su cuerpo no va a ser una instancia agradable, ninguna. Entonces, es esto un poco lo que pasa con las personas con autismo, las personas con trastornos en integración sensorial, que en general cada uno de ustedes debe tener también algún biribiri. Hasta en el hecho de que nos gusten las cosas dulces o más las cosas saladas, me guste más dormir la siesta o yo soy más activo, ahí está trabajando también nuestra integración sensorial. ¿Cuál es el tipo de información que a mí me viene bien? Jugar al fútbol es una de las tareas más complejas que hay, porque implica millones de variables. No es solamente calcular, o el tenis, por ejemplo. Para jugar al tenis, devolver una pelota, ni siquiera le dio ser Nadal. O sea, para jugar al tenis uno tiene que tener la firmeza suficiente en la muñeca, la estabilidad de hombro, la posición de todo el cuerpo que resista el golpe, la distancia óptima en que la pelota le dé al centro de la paleta y la dirección justa de fuerza para que pase la cancha y no se vaya ni quede afuera. O sea, de repente como Einstein puede jugar al tenis. Si uno empieza a analizar y dice, ¿andar en bicicleta? ¿Por qué a todos nos cuesta tanto andar en bicicleta? Después pasa y aprendemos y otras personas no pueden aprender nunca a andar en bicicleta porque falla el sistema vestibular. Y todas estas cosas, ¿dónde van a impactar finalmente? En nuestra autoestima, en nuestra seguridad personal, en quién creemos que somos. Y eso no me digas que no es importante. Para un autista, para un neurotípico, para un neurodivergente, para un viejo, para un joven, para todos necesitamos saber que somos funcionales, que podemos estar integrados, que tenemos una utilidad y una manera de poder interactuar y afectar al mundo. Constanza, que nunca me acuerdo el apellido, es una chica con parálisis cerebral, psicopedagoga, que tuvo una charla TED hace muchos años y que yo quiero muchísimo. Mati, ¿vos te conoces el apellido de Constanza? Porque la quiero nombrar, la chica con parálisis cerebral que tuvo la charla TED, tuvo en uno de los vivos. Bueno, Constanza. Ella hizo una charla, búsquenla, y lo que habla es psicopedagoga, y ella lo que decía era que lo que está trabajando es el pensar formas para que otros puedan. Esto ya es personal, para mí este es el norte. Cuando uno puede, puede con uno, y tiene que ser esa su primera responsabilidad. La siguiente es que puedan otros, ya está.
Y los 3 puntos que para mí son importantes, que tienen que ver con esto de, bueno, cómo trabajamos, cómo interactuamos, cómo podemos involucrarnos, cuáles son nuestras tareas, qué podemos hacer. Valorar la diversidad como parte del cotidiano, que es fundamental. Además, no sé, vayan al bosque. Cuanto más diverso es algo, más lindo. Acá nos cuesta porque nos jode bastante la diferencia. Nos jode la diferencia porque la diferencia nos pone a nosotros en un lugar crítico, nos obliga a nosotros a tener que adaptarnos. Entonces, todos más o menos parecidos, así nos rompen. Tuvieron que romper dolía y ya volvía. Que sería lo mismo que visibilizar. Mirar donde se puede, que es psicoeducar. Y generar contextos más flexibles, que es el paradigma social de la discapacidad. Chao. Bueno, muchísimas gracias Mati, Marisa, por todo lo que nos han aportado hoy. Esperamos que ustedes también se lleven mucho para seguir repensando. Les invitamos también a acercarse y que pensemos proyectos en conjunto para seguir trabajando este tema de nuestra facultad que es tan necesario. Gracias a todos por participar, se pueden acreditar en la salida. Les comentamos que Mati está medio apurado porque ahora a las 2 tiene charlas en otro lugar acá en Córdoba, así que estamos medio apurados. Pero bueno, nos estaremos encontrando pronto. Cualquier cosa, mati.cadaveira y manulic.miranda para que quienes lic.manumiranda, ahí está, para poder contactarlos por cualquier duda que tengan. Nos estamos encontrando, gracias.